Masejet Menachot, Daf Tzadi Aleph, Amud Aleph 91a, abajo, las últimas 7 líneas. Dice la Gemara, Ela Shechatato Shel Metzorah Va'ashamot Ta'un Nesachim. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que cualquier hatat y cualquier asham no requieren nesachim, menos el hatat y el asham del Metzorah, que sí requieren nesachim porque está escrito en la Torah. Pregúntale a Gemara, Minan Emile, ¿dónde está escrito? ¿Dónde lo aprendemos que hatat y asham de Metzorah sí requieren nesachim? De Tanu Rabbanan, Ushlosha Esronim Solet Mincha Bemincha Ba Im Hazevach HaKatuv Medaber. אתה אומר במנחה בא עם הזבח, או אינו אלא במנחה בא בפני עצמה? כשהוא אומר והעלה הכהן את העולה ואת המנחה, הווה אומר במנחה הבא עם הזבח הכתוב מדבר. ועדיין איני יודע אם טעונה נסכים ואם לאו. תלמוד לומר, ויין לנסך רביעית האם תעשה על העולה או לזבח, לכבש האחד. עולה זו עולת מצורע, זבח זו חטאת מצורע, או לזבח זו אשם מצורע. Seguimos un poco más. Vetei pukle tarvayu mi zabach. De amar mor, hatat ve asham minain. Talmud lomar zebach. Anemi leja de tarvayu kiada de ninhu. Aval heja de asham leachshir ve hatat lechaper. Bainan tre kerai. La Gemara trae una baraita que nos trae la fuente. Nos dice lo siguiente. La baraita cita un pasuk en Vaikra 14:10. Muy importante los pesukim. Tratar de concentrarnos dónde están y sobre cuáles son. Este pasuk en Vaikra 14:10 está hablando sobre los korbanot del Metzorah, específicamente. Y dice el pasuk, Ushlosha esronim solet mincha. O sea, ¿cuántas menajot está aquí? 3 esronim, ¿sí? ¿Cuántos korbanot animales trae un Metzorah? 3, hatat, asham y ola. Entonces, aparentemente, 3 esronim, uno para cada ¿qué? Uno para cada korban, uno para cada animal. Entonces, aparentemente este pasuk nos está hablando de la minja, no independiente, sino una minja que la trae con el korban. Dice la Gemara, dice la baraita, ¿quién te dijo? Puede ser que está hablando de una minja independiente. Dice, no puede ser, porque en la continuación de esa parashá, de los korbanot Metzorah, o sea, no en Vaikra 14:10, que es el pasuk primero, sino en Vaikra 14:20, dice, Vehelá kohen et haola veta minja mizbeja. Ola es uno de los korbanot del Metzorah. Y dice, Ola veta minja. Mashma que está hablando de Olá con su minja. De la misma manera que respecto a Olá se menciona su minja, pues también las otras 2 menajot, los otros 2 esronim, van para los otros 2 korbanot. O sea que el pasuk nos está hablando de una minja de harina, y Saron Solet, que viene con el korban del Metzorah. Ok, entonces aquí ya tenemos prueba de que el korban Metzorah viene con minja, o sea, no nesajim completos todavía, harina, ¿sí? La harina de nesajim. Pero ¿cómo sabemos que viene también con nesajim de vino? ¿Cómo sabemos eso? ¿Sí? Porque en la Mishnah decimos que el hatat y el asham del Metzorah vienen con nesajim, o sea, harina y vino. ¿Cómo sabemos de vino? Y se te voy a explicar. La fuente para el vino de hatat y asham del Metzorah es de un pasuk en Parashat Nesachim, no Parashat Metzorah, sino Parashat Nesachim, en Bamidbar 15:5. Otro pasuk que dice, Veyain la nesech, está hablando de yain, yain la nesech reviita inta hace al haolam o la zabach, ¿sí? Este pasuk está extra, porque ya previamente, este pasuk último es Bamidbar 15:5, ya previamente en el pasuk 3 ya se menciona Olá o Zebach. Entonces, ¿por qué dice Haolá o la Zabach otra vez? Dice, la palabra Olá es para decirte Olat Metzorah. La palabra Zabach es para decirte Hatat Metzorah. Y la palabra O es para decirte ¿qué? Asham Metzorah. Olá obviamente necesita nesajim, pero el Hitush dice que también, o sea, nesajim de vino inclusive, pero el Hitush dice que también ¿qué? Hatat y asham de Metzorah requieren ¿qué? Nesajim de harina, y ahorita vimos que también de vino. Esta es la fuente. Bien, la Gemara me pregunta un segundo. ¿Qué fue lo último que dijimos? Que el vino, ¿de dónde se aprende? De un pasuk en Parashat Nesajim, Bamidbar 15:5, que dice Olá o Zabach. La palabra Zabach es Hatat Metzorah, o es Asham Metzorah. ¿Para qué? ¿Por qué no metes los dos? Asham y Hatat de la palabra que Zabach. ¿Para qué necesitas los dos? Zabach, los korbanot del Metzorah. No hace falta llegar al O. Y te voy a traer una prueba que así es. Porque en otro lado, respecto a korbanot nazir, otros korbanot, no Metzorah, sino nazir, entre lo que tiene que traer es Hatat y Asham, ¿sí? Y tiene que afeitarse su pelo al final de su proceso,
¿sí? Y colocarlo debajo de él, quemarlo debajo del corbán. ¿Qué pasa si lo quemó debajo del hatat o debajo del asham? ¿Kasher o no kasher? Kasher. ¿Por qué? Porque la Torah dice zebach. Como dice zebach, que tiene que quemarlo debajo de zebach, zebach incluye hatat o asham. Sabemos que la palabra zebach incluye los dos. Entonces, si es así, ¿por qué cuando queremos nosotros decir respecto al metzorah que el hatat y el asham requieren también vino, tenemos que tener un pasuk o, dos palabras, o y zabach? Suficiente decir que zabach es lo mismo que zebach, ¿sí? Decir solo zabach, que incluye ¿qué? Incluye los dos. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Todo lo que yo puedo aprender los dos, Hatat y Asham, de esa misma palabra de Zebach, como en Korbanot Nazir, es cuando ambos vienen para el mismo propósito. En Nazir, ambos vienen para permitir que pueda tomar vino, que pueden purificarse. Entonces, ambos tienen el mismo propósito, puedes interpretar ambos de una misma palabra. Pero en el caso de Metzorah, que el Hatat y el Asham no tienen el mismo propósito. El Hatat viene ¿para qué? Para expiar, ¿sí? Para expiar, ¿sí? Para expiar. Y el Hatat viene a expiar. ¿Y el Asham viene para qué? Para permitirlo a que pueda entrar el Metzorah al campamento nuevamente. Entonces, tienen dos diferentes propósitos. Cuando tienes dos diferentes propósitos, no puedes aprenderlo de la misma palabra. Por eso necesitamos o y Zabach. De Zabach aprendemos que, repito, Hatat. Y de o aprendemos Asham. Que ambos, Hatat Metzorah y Asham Metzorah, requieren ¿qué? Aparte de Nesajim, que aparte de harina, también Nesajim Nisheya en vino. Muy bien. Seguimos. זבח זו חטאת מצורע, ואימה זו חטאת ואשם דנזיר. לא סל כדעתך דתניא ומנחתם ונזקי בעולתו בשלמיו הכתוב מדבר. אתה אומר בעולתו בשלמיו או אינו אלא אפילו חטאת. תלמוד נאמר ותהיל יעשה זבח של עמים ומנחתו ונזקו. איל בכלל היה, ולמה יצא להקיש אליו? מה איל מיוחד בא בנדר ונדבה? אף כל בא בנדר ונדבה. Ok, ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Mencionamos en la varita otra vez que la palabra Zabach en Parashat Nesajim, no en Parashat Metzorah, en Parashat Nesajim, te viene a incluir Hatat Metzorah, que requiere ¿qué? Nishei Yain, vino. Dice la Gemara, ¿quién te dijo a ti que entiendo que esa palabra está extra, pero ¿quién te dijo que esa palabra extra te viene a incluir que requiere Nishei Yain, que un Hatat Metzorah? Puede ser que te viene a incluir otro caso, Hatat y Asham de Nazir. ¿Y por qué los dos? Porque en Nazir, como tiene el mismo propósito, podemos aprender los dos. Entonces, ¿quién te dijo que no es para enseñarte que Hatat y Asham de Nazir requieren qué? Requieren vino. Entonces, ¿quién te dijo por qué tú lo usas para Hatat Metzorah y no para Hatat y Asham de Nazir? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque respecto a Korbanot Nazir, está escrito en Bamidbar 6:15, ya mencionamos 1000 pesukim. ¿Sí? Umin hatam veniskehem. ¿Qué es min hatam? Minja harina. Veniskehem, vino. ¿Sí? Y ahí está hablando, esto está escrito respecto a Korban Nazir, y ahí está hablando en el pasuk sobre el olá y los shelamim que trae, ¿sí? Solo estos dos korbanot requieren ¿qué? Nesajim, solo estos dos korbanot, olá y shelamim de Nazir requieren ¿qué? Nisheyain, y los otros no. Y la Gemara y la Baraita sigue comprobando esto. ¿Quién te dijo que está hablando solamente en olá y shelamim? Puede ser que está hablando también en hatat de Nazir, que también requieren Nesajim. Ese no puede ser. Porque dice otro pasuk en Bamidbar 6:17 que le sigue, dos después realmente, Ve'etail yaseh zebach shelamim, minjato venisko. Ail se trae como ¿qué? Del Nazir, se trae como shelamim. ¿Para qué es necesario decir que hay que traer minjato venisko? Si ya está incluido en el primer pasuk de los korbanot generales de Nazir. O sea, ¿por qué se hizo separado? ¿Por qué se mencionó separado el shelamim del Nazir? Para decirte, hacerte un ekesh del resto de los korbanot de Nazir con el Ail, con el shelamim. De la misma manera que Ail es especial que shelamim, y shelamim normalmente viene neder y nedabá, viene como neder y nedabá y no como jobá. Igualmente, cualquier otro korban que es como neder y nedabá del Nazir es el que requiere ¿qué? Nishei Yain. Y por lo tanto, Hatat y Asham de Nazir, que son tipos de korbanot que no vienen normalmente por neder y nedabá, sino vienen por obligación, no van a requerir ¿qué? Nesajim. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Por qué no decimos que la palabra Zabach? ¿Por qué decimos que la palabra Zabach te incluye Hatat y Metzorah para Nishei Yain y no decimos que es Hatat y Asham de Nazir? Porque acabamos de comprobar que Hatat y Asham de Nazir efectivamente no requieren Nishei Yain. Entonces seguramente si tenemos una opción para incluirte de la palabra Zabach un korban, no puede ser Hatat y Asham de Nazir. Por eso tiene que ser en vez Hatat Metzorah, como dijimos previamente. Seguimos, Rabotay. Hola. זו עולת מצורע, ואימא זו עולת יולדת. אמר אביי עולת יולדת מסיפא דקרא נפקא דתניא רבי נתן אומר לכבש. זו עולת יולדת. האחד זה 11 של מעשר שקרב של עמים. שלא מצינו לה בכל התורה שיהיה תפר חמור מן העיקר. Ok. Ahorita viene la Gemara y nos dice, mencionamos, ahorita se enfoca en la otra parte de la baraita anterior. Dijimos, olá o zabach, ¿sí? Otra vez. Zabach, para incluirte hatat metzorah. O asham metzorah. Olá,
Hola, haolá, sí, esa palabra haolá es para decirte que olat metzorah. Que olat metzorah, todos estos de hola aprendemos. Que olat metzorah requiere ¿qué? Nisje yain. ¿Sí? ¿Quién te dijo? Entiendo que la palabra hola está extra y te viene a incluir un korban hola que requiere nisje yain. Pero ¿quién te dijo que es olat metzorah? Puede ser que se refiere a olat yoledet. ¿Saben cuál es olat yoledet? Brevemente, una mujer que parió, tiene que traer un cordero para hola y un pajarito para hatat. ¿Sí? Entonces, un keves para hola y un pajarito para hatat. ¿Sí? Entonces, el keves para hola, ¿quién te dijo que cuando dice aquí hola, que te viene a requerir nisje, puede ser que es hola yoledet, el keves que trae la yoledet, como hola? Dice, no puede ser que eso lo aprendemos en este pasuk porque ya lo aprendemos de otro lugar. Entonces, si ya aprendemos hola yoledet de otro lugar, pues te queda disponible esta palabra ¿para qué? Para olat metzorah. ¿Y para dónde lo aprendemos? Dice Abaye, lo aprendemos de la continuación de ese mismo pasuk. Está escrito en la varita, dice Rabbi Natán. Al final del pasuk, en Bamidbar 15:5, dice la keves aejad. ¿Qué aprendemos de esa palabra? Está extra. De la keves aprendemos olat yoledet, que era un keves, era un cordero. ¿Sí? Y aejad, ¿qué aprendemos? Aejad azar. ¿Qué es aejad azar? 11. ¿Qué aprendemos de ahí? Brevemente. Maaser behemá, ¿cuál es? El 10º. ¿Qué pasa si vino el 11 y se equivocó y le llamó también qué? 10º. El halajá es que ¿qué? Que se ofrenda no como maaser behemá, pero sí como ¿qué? Como shelamim. ¿Sí? Ahorita, normalmente, todos los... eso que te viene a decir, la keves te viene a decir que olat yoledet está incluido, nisje yain, y aejá te viene a decir que también requiere nesajim. ¿Cuál? El 11avo que lo llamaste 10, que se ofrenda como shelamim. ¿Por qué es necesario decir? Si siempre shelamim requiere nesajim, ¿por qué es necesario decirlo? Es necesario decirlo porque aquí este 11 viene por una equivocación de maaser behemá, y en maaser behemá normalmente ¿qué? No tiene nisje yain. Si uno hubiese pensado que ya que este viene por maaser behemá, pues no, aunque sea shelamim, no puede ser que el tafer sea jabur min haikar. Por eso necesitamos un paso para decirte que aún así sí es así. Que sí, que en este caso shelamim, que al 11 le llamaste 10, a pesar que se hace shelamim, a pesar que viene por el maaser behemá, aún así requiere que nisje yain. Pero de todas maneras vemos claramente que de la palabra la keves aprendemos que ¿qué? Olat yoledet. Entonces la palabra olá en el pasuk Bamidbar 15:5, haolá, que está extra, no lo puedo usar para olat yoledet porque ya se aprende de otro lado. Entonces, ¿para qué lo tengo que usar? Para olat metzorah, que requiere que nisje yain. Seguimos, Rabotai Rabba Amar. Rabba da otra explicación. ¿Sí? Otra vez, tenemos el pasuk en Bamidbar 15:5 que dice Olá o Zabaj. Y dijo la baraita, voy para atrás un poquito, que Olá se viene a referir a Olat Metzorah, Zabaj Hatat Metzorah y la palabra O Asham Metzorah. Preguntamos, ¿y quién te dijo que no es Olat Yoledet? ¿Y quién te dijo que no es esto? ¿Y quién te dijo que no es lo otro? ¿Quién te dijo que se refiere a los 3 korbanot de Metzorah? Esto voy a explicar por qué. Porque aquí tengo 3 palabras en la misma frase. Olá o Zabaj. 3 palabras para incluirte 3 cosas. Y esas 3 cosas son del mismo caso. ¿Cuál es el único caso que yo tengo que hacerte una inclusión en 3 korbanot de ese mismo tipo? Metzorah, que tiene 3 korbanot. ¿Sí? Que tiene 3 korbanot, hatat, olá y asham. Si es yoledet, pues nada más olá es. Si es del otro, es nada más del otro. Entonces, para yo incluirte, para poder aprenderte algo, estas 3 palabras, que sean 3 inclusiones, para el mismo tema, ¿cuál sería? Nada más Metzorah. Por eso tengo que decir olá de Metzorah, hatat de Metzorah y asham de Metzorah. Seguimos. Esa otra explicación, ¿no? La ail. למה לי? אמר רשד לרבות אלו של אהרון. אלו של אהרון מבוואדי נפקה. סל כדעת החמין הנמי לידי ציבור ועדי יחידו, ומה ישנה מעולת יולדת. סל כדעת החמין הנמי לדבר שאין קבוע לו זמן, אבל דבר שקבוע לו זמן, אם לא כמשמע לן. Ok. Ahorita viene la Gemara y hace otra pregunta sobre otros pesukim de Parashat Nesachim. Parashat Nesachim, recuerden, está en Bamidbar, capítulo 15. ¿Sí? Pero este pasuk que vamos a mencionar, hasta ahorita hablamos de Bamidbar, principalmente Bamidbar 15, del pasuk de Nesachim que citamos es 15:5, muy bien. Ahorita citamos para el que le sigue. Parashat Bamidbar, Parashat Nesachim en Bamidbar 15:6. Dice, Ola ail ta'ase mincha sol chene esronim be'ulav Hashem shelishitayin. Aquí se aprende que el ail, ¿cuántos esronim, cuánta harina tenía? 2 esronim. ¿Sí? ¿Mezclados con cuánto? ¿Se recuerdan cuántos lugin de aceite? Con 4. ¿Sí? 2 lugin por cada isarón, que es shelishitayin. Un in es 12, un tercio de un in es 4. Ok, bueno. De todas formas, ail, aquí dice el pasuk, en Bamidbar, recuerden, Bamidbar 15:6. El ail, ¿cuántos esronim? ¿Cuántos es la minja? 2 esronim. ¿Para qué es necesario este pasuk? Ya lo aprendemos que los nesajim del ail, los 2 esronim, la minja del ail, en Parashat Minjas, Bamidbar 28:12, Shne esronim solet minja ve'olav shemen la'il ha'echad. ¿Está escrito que es 2 esronim para un ail? Dice Rashat, este pasuk en Parashat Nesachim, en Bamidbar 15:6, es para decirte no nada más un ail normal, porque eso ya lo aprendemos en Parashat Minjas, sino para enseñarte que inclusive el Oshel Aarón, ¿cuál es el Oshel Aarón? El carnero de Aarón que ofrenda cuando en Yom Kippur, también ese ail requiere que estos nesajim. ¿Sí?
Dice, pero un segundo, no necesitas un pasuk para el caso del Osher Aarón, porque el Osher Aarón cuando se ofrenda otra vez en Yom Kippur. Yom Kippur es una fiesta. Y ya se aprende esto, como ya mencionamos anteriormente, de Bamidbar 15.3, que dice, Obe Moadehem. Moadehem te incluye que todas las fiestas, todas las coronas que vienen en las fiestas requieren Nesajim. O sea, el Osher Aarón que viene en la fiesta, en Yom Kippur, pues obviamente requiere. Entonces no necesitas un pasuk, no necesitas el Bamidbar 15.6 para enseñarte el Osher Aarón. Sí lo necesito, porque uno hubiese pensado que todo lo que dice Obe Moadehem en el pasuk 15.3, Bamidbar es únicamente para korbanot tzibur, comunales. ¿Sí? Comunales, se dice así, tzibur, comunales. Pero cuando son privados, como el Osher Aarón, que es de Aarón, puede ser que no. Por eso necesitamos un pasuk especial para enseñarnos que también este de Aarón requiere, a pesar que es de fiestas, ya lo aprenden, el que aprendemos de fiestas normales es comunal. Este es privado. Pero un segundo, no me cuadra todavía. ¿Por qué? Olat Yoledet, que es Olat Yoledet es privado, ¿sí? Y requiere que Nesajim. De la misma manera que Olat Yoledet está incluido, pues también el Osher Aarón es privado, debería estar incluido. ¿Por qué necesitamos un paso? Dice, no, te voy a explicar, es muy diferente. Uno hubiese dicho que todo lo que decimos cuando es un particular requiere Nesajim como Olat Yoledet, es únicamente cuando no tiene un tiempo fijo para traerse. Como Yoledet, ¿sí? Que se trae cuando lo tenga, y es parecido a Neder y Nedabá en esto, porque Neder y Nedabá uno lo puede traer cuando quiera. Aquí no es cuando quiera, pero en cualquier momento puede pasar. A diferencia de algo que tiene un tiempo fijo como el Osher Aarón, que es únicamente en Kippur, y adicionalmente es que privado, no lo puedes aprender ni de uno ni de otro, y por eso necesitamos un pasuk especial, que es Bamidbar 6, o la Ail, que está extra para enseñarte que el Osher Aarón también requiere ¿qué? Nesajim. Seguimos. O la Ail Amalí, le rabot etapalgas. Escuchen bien esto. Anija, le Rabbi Yohanan de Amar Beriahu, de Tran, y cribó me vian la Nisje Ail, ven le lo misivjo, de Amar Rabbi Yohanan. Hola, le rabot etapalgas. El levarpadá de Amar Maite, Umatni Sveikahu, y se le Rabbi Sveika, Padá y levarpadá Kashia. Ok, rabotá, escuchen bien esto. En este pasuk, Bamidbar 15.6, ¿sí? Dice Ail, y ese Ail está extra, pero también dice la palabra O. Y recuerden que cuando dice la palabra O, tenemos que interpretarla. ¿Qué nos viene a decir esa palabra? Ail nos viene a decir el Osher Aarón. ¿Pero qué te viene a decir? ¿Qué te viene a incluir? O. ¿Qué? Dice aquí, dice la Gemara. ¿Está clara la pregunta? ¿Qué te viene a incluir la palabra O? Dice la Gemara, te viene a incluir el palgas. Voy a usar este término. ¿Saben qué es palgas? Les explico. ¿Qué es un keves? Cordero. ¿Qué es un ail? Carnero. ¿El mismo animal o no es el mismo animal? El mismo animal. Muy bien, pero mayor. Keves es en su primer año, cordero. Cuando ya pasa, más adelante, completa su primer año, pasa su segundo año, es ya carnero. Ok. Palgas es cuando culminó el primer año, pero no ha pasado el 13º mes. Explico. Ail es cuando pasa el 13º mes. ¿Y qué vez es? Antes de que cumple los 12 meses. O sea que hay un mes, que es el mes 13º, que está intermedio, que no es ni cordero, ni carnero. ¿Cómo se llama? Palgas. ¿Ok? Eso se llama palgas. Se dice aquí para incluirte que un palgas, si lo traes, ¿sí? O sea, un corderito que está con 13, en su 13º mes, ¿sí? 13º mes, tiene que ya no es keves, ya no es ail, ya no es cordero, no es carnero, que tiene que traer también ¿qué? Nesajim, al igual que ail, o la ail. El o incluye palgas, que tiene que traer como ail. Sí, perfecto. Entonces tenemos una derashá especial para incluirte palgas. Así acabamos de responder. Dice la Gemara, pero un segundo, esto no me cuadra. ¿Por qué? Escuchen bien por qué, Rabota. Hay una Mishnah Masejet Para. Perek Aleph Mishnah Gimel. Dice, ¿qué pasa? Una persona que se comprometió a traer un corbán, ya sea de un keves, tiene que traer un keves o un ail. No que él decida. O él decidió o keves o decidió ail. Y en vez de eso, ¿qué trae? Un palgas. Dice la Mishnah, mira, si trajo el palgas, que los nesajim, ahorita un segundo, aclaro, los nesajim del keves, ¿cuántos son? Es menos, es un isarón, con 3 de aceite. Y de ail son 4 isarón, 2 isarón con 4 de aceite. 2 por cada uno, ¿ok? Entonces, en este caso, otra vez, él trajo un palgas, pero su compromiso era keves. O en otro caso, su compromiso era ail. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Mishnah Masejet Para, tiene que traer nesajim como ail, cantidad mayor, ¿sí? Pero no sale de Jehová con su compromiso, porque él se comprometió ¿qué? Keves o ail. Entonces no sale de Jehová. Así dice la Mishnah. Viene Rabbi Yohanan y explica esta Mishnah. Dice, te voy a explicar por qué tiene que traer los nesajim de ail. Dice Rabbi Yohanan,
Porque tenemos una que será Takatut de la Torah. O, la palabra o te incluye ¿qué? Palgas. Y te está hablando de Ail ahí. O, la Ail. Entonces, por eso, como o te incluye Palgas y está hablando de Ail, por eso tiene que traer los Nesajim como Ail. Exactamente. Así dice ¿quién? Rabbi Yohanan. O sea, que no lo hace por lógica, sino lo hace por la Torah, por una derashá. Entonces, según Rabbi Yohanan, todo lo que dijimos antes me cuadra perfectamente, que O te viene a incluir. Pero según Barpadá, que Barpadá dice, ¿sabes por qué tienes que traer Nesajim ¿Sabes por qué tiene que traer Nesajim de Ail? Porque es muy sencillo. Palgas es o que ves. En ese mes no es que no es ni uno ni otro, sino es uno u otro y no sabemos cuál es. Y como es Afek, lejumbra, trae más. No pasa nada, trae más. Entonces Misvara que tiene que traer más. A diferencia de Rabbi Yohanan, vuelvo a Rabbi Yohanan, explico un poco más, que él opina que es una briá bifnatzma. Él opina que Palgas es una entidad separada. No es ni Keves ni Ail. Es algo nuevo. Entonces es algo nuevo. Tú no me puedes decir por Safek trae Ail. ¿Qué por Safek? Es algo nuevo. No es Safek. Entonces, por eso tiene que basarse en un pasuk. Aunque se viene la Gemara dice, bueno, entonces según Rabbi Yohanan, que dijimos, antes lo que dijimos, que te viene a incluir Palgas, que tiene que traer Nesajim como Ail, cuadra perfectamente como quién, con Rabbi Yohanan. Pero según Barpadá, no necesitamos un pasuk para un Palgas. Obvio que tiene que traer Nesajim como Ail. ¿Por qué? Porque es Safek. Safek la jumbra. Muy sencillo. Dice la efectivamente, según Barpadá, no está claro para qué se necesita esta palabra o. ¿Ok? Seguimos. Kaja ye'ase la shor ha'echad o la ain la echad o la seba kebasim o ba'izim. La shor ha'echad matal mundo mar. לפי שמצינו שחילק הכתוב בנזקי אי לנזקי כבש, יכול שנחלק בנזקי פר לנזקי עגל, תלמוד לומר לשור האחד. או לאיל, מה תלמוד לומר? לפי שמצינו שחילק הכתוב בנזקי בן שנה לנזקי בן שתיים, יכול נחלק בנזקי בן שתיים לנזקי בן שלוש, תלמוד לומר, או לאיל אחד. או לסבע כבשים, מה תלמוד לומר? לפי שמצינו שחילק הכתוב בנזקי כבש לנזקי איל, יכול נחלק בנזקי כבשה לנזקי חילה, תלמוד לומר, או לסבע כבשים. או בעזים התלמוד לומר, לפי שמצאנו שחילק הכתוב בנזקי כבש לנזקי איל, יכול נחלק בין נזקי גדיל לנזקי שעיר, תלמוד לומר, או בעזים. Ok, Rabotay, presten atención. Otro pasuk en Parashat Nesajim, Bamidbar 15, ahorita nos vamos por pasuk 11. Dice el pasuk, presten atención, varias partes del pasuk. Está todo extra el pasuk. Kaja y Ase, está hablando de Nesajim, que hay que traer Nesajim. Así se le va a hacer que hay que traer ¿qué? Así se le va a hacer de traer Nesajim. La Shora Ejad, a un toro. La Aila Ejad, o la Aila Ejad, a un carnero. O la Seba Kebasim, corderos. O Baizim, cabras. Machos cabríos, cabras. Ok. Dice un segundo. Todo este pasuk está extra. Empecemos parte por parte. La Shora Ejad, al toro, a un toro. Que a un toro tienes que traer ¿qué? Nesajim. Señor, este pasuk, otra vez, el pasuk que necesitamos es Bamidbar 15, 11. Dice, un segundo, este pasuk Shora Ejad no lo necesito. Ya lo aprendemos del pasuk 9, que dice Veikriba el Ben Abakar, el hijo de una vaca. ¿Qué es el hijo de una vaca? Un ternerito. Es un becerro, es un toro, un torito. Entonces, ¿para qué necesito el Shora Ejad? Si el Ben Abakar necesita Nesajim, pues el Shor también. Dice, no, se necesita decir estos dos. ¿Por qué? Porque respecto al carnero y cordero, que es el mismo animal de diferentes edades, vemos en la Torah que hay diferencia en sus Nesajim entre las edades. Ail, en su segundo año, tiene que traer más que un Keves que está en su primer año. Entonces, uno hubiese pensado que también en toro, también es así. Hay diferencia entre toro y ternero. Toro en su segundo año, más Nesajim, y ternero en su primer año, menos Nesajim. Así uno hubiese pensado, comparado. Talmud Lomar, pues la Shora Ejad. Para decirte que Ben Abakar y Shora Ejad tienen que los mismos Nesajim y no hay diferencia en las edades. O sea, no hay diferencia como decimos que sí la hay en Ail y Keves. Seguimos al próximo pasuk. El mismo pasuk, las próximas palabras. Ola Ail Ejad. También está extra. ¿Por qué? Porque está escrito en el pasuk previo, en Bamidbar 15:6. Ola Ail Tase Minja. Se nos necesita decir nuevamente Ola Ail Ejad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en son, ¿qué son? Rebaño en general. Hay diferencia entre 1 año y 2 años respecto a que, no a todos los rebaños, pero respecto a lo que es cordero y carnero, que el cordero tiene que traer ¿qué? Menos Nesajim y carnero más Nesajim. Yo no hubiese pensado que ya que Keves y Ail pertenecen a Tzon y tienen esa diferencia, pues igualmente en todo lo que es el resto de los rebaños, cabras y demás, todo lo que son también vamos a tener que hay diferencia, entre 1 y 2 años, también hay diferencia entre 2 y 3 años. Si 1 a 2 hay que traer más que 1, pues también 3 hay que traer más que 2. Por eso decimos Ola Ail Haejad. No hay diferencia entre los Elim. Los Elim siempre 2, 3, 4 se mantienen en su estatus.
en su estatus del requerimiento Nesajim, su cantidad. Próximas palabras de este pasuk en Bamidbar 15:11. O la seba kebasim, ¿qué nos viene a decir? Corderos, ya se mencionó antes. En Bamidbar 15:5. O la zebach, o la zabach, la kebesaeja, ya está escrito kebes, que requieren Nesajim. Entonces, ¿por qué dice o la seba kebasim? No te voy a explicar. Porque nosotros encontramos que en lo que es macho, hay diferencia entre cordero y carnero. ¿Sí? Igualmente uno hubiese pensado que esta diferencia la hay también en ¿qué? En esta misma especie, pero en hembra. Hay diferencia entre cordera, ¿qué es cordera? Primer año, mujer, hembra, y regelá, que es ¿qué? Oveja. ¿Sí? En paralelo, en misma especie. Keves, Ail, es kivsa y regelá. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que en macho hay diferencia entre keves y ail, pues en la misma especie, pero en hembra va a haber diferencia entre kivsa, entre cordera y oveja, que va a requerir más nesajim. Kamashmaran, un pasuk adicional, o la seba kebasim. Kebasim, ¿por qué está extra este pasuk? Está extra para decirte que kebasim, hembra o macho, lo que sea, también hembra, tiene que, tiene el mismo, no también hembra. En hembra no hay diferencia, entre, muy bien, no hay diferencia entre pequeño y grande, no obstante diferencia en macho, pero en hembra, o la seba kebasim, todo es igual, tiene el mismo nesajim, la misma cantidad, exactamente. Nos falta última palabra. ¿Cuál es la última palabra? O baizim. ¿Qué nos viene a decir baizim? ¿Sí? Izim, que son cabras y esas cosas. Eso está incluido en kebasim. Ambos son rebaños. Son diferentes especies, pero ambos son rebaños. Entonces, ¿por qué necesitamos decir que también izim requiere nesajim? Si kebasim requiere, pues también izim, que pertenece al rebaño, va a requerir. Dice, no. Uno hubiese pensado que de la misma manera que encontramos que en cordero hay diferencia entre cordero primer año y carnero segundo año, pues también en cabrito hay diferencia entre cabrito primer año y macho cabrío o cabra en segundo año. Kamashmana no baizim, en izim no hay diferencia. No hay diferencia entre las edades y siempre va a requerir ¿qué? Los mismos nesajim. Seguimos. Amar Rabba, Badiklan Rava, Nisje Regela Bejama, ופשטין עליהם מטריטין גדים משמש נזקי צאן של גדולים ושל קטנים של זכרים ושל נקבות חוץ משל אליים. Dice la Gemara lo siguiente. Dice Rabapá lo siguiente. Nos examinó, Raba quería verificar si sabíamos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Sí? Para ver si se van a equivocar o no se van a equivocar. Preguntaron así. Los nesajim de una regelá, ¿qué es regelá? Oveja. ¿Qué es oveja? Cordera, grande. Eso, 2 años, muy bien. Una oveja, literal. ¿Cuántos nesajim tiene que traer? ¿Tiene que traer lo mismo que un corderita, que una pequeña, o diferente? Porque respecto a macho hay diferencia. Entonces, así le preguntaron, a ver si saben bien o no saben bien. Así es Rabapá que le preguntó Raba. Y efectivamente le trajeron prueba, le respondió bien. Dice Rabapá, le respondí basándome en una Mishnah Masejet Shekalim. Ahí se menciona, lo digo brevemente, ahí una persona que tenía que traer nesajim no traía vino de su casa, o harina de su casa, o aceite de su casa, sino le pagaba al tesorero del Bet Hamikdash, ¿sí? ¿Y qué pasó? Le pagaba al tesorero del Ekdesh y le daba un papelito que tenía un sello, y con eso se lo iba a reclamar a la persona que repartía la harina. En el Bet Hamikdash había una persona encargada de la harina. Entonces le pagaba al tesorero del Ekdesh el monto, y con ese papelito le daba un papelito con un sello, una palabrita ahí que decía, mira, puede reclamar lo pertinente. Ahí decía. Y es como, si le daban como un bono, exactamente. Dice, cuando decía Gdi, el bono, ese bono funcionaba para todos los nesajim de tzon, de cualquier tipo de rebaño, pequeños, grandes, machos, hembras menos, carneros. ¿Carneros? ¿Qué es carneros? Corderos grandes, machos. Pero lo que no es esto, o sea, una oveja, no hay diferencia, es igual. Entonces, básicamente, efectivamente respondieron bien que los nesajim de una regelá no son diferencia a los nesajim de una kivsa. O sea, los nesajim de una oveja no son diferentes a los nesajim de una cordera. Ok. Rabotay, seguimos. Dice la Mishnah. Kol korbenot hatzibur en baem. Esta Gemara no es tan difícil, pero hay que leer Hosrosh. Y también la que vamos a ver a continuación. Hay muchos casos, pero no es complicada. Kol korbenot hatzibur en baem semicha. Chutz min hapara ba'al kol hamitzvot. ושעיר המשתלח, רבי שמעון אומר, אף שעיר עבודת כוכבים. כל קורבנות יחיד טעונים שמחה, חוץ מן הבכור והמעשר והפסח. והיורש סומך, ומביא נסכים וממיר. Esta Mishnah nos habla principalmente de la mitzvah de semijá. ¿Qué es semijá? Para el término, ya lo hemos mencionado, apoyarse. El que trae el corbán, el que es dueño del corbán, o el que se expía a través de ese corbán, se apoya
con las manos sobre la cabeza del corbán que está trayendo previo a lo que es la shejitá. ¿Sí? Nos dice la Mishnah, todos los korbanot tzibur, korbanot comunales, no requieren semijá. Menos par abba al kol mitzvot, o sea, se refiere par helem davar shel tzibur, que viene, explico brevemente, ya lo hemos visto anteriormente. Par helem davar shel tzibur es cuando el Betín dio un dictamen equívoco y permitió algo prohibido que como consecuencia Bemezid tiene que caret. Entonces en este caso, cuando transgredieron la comunidad a base del Betín, se trae que un par helem davar shel tzibur, que es un corbán público. Y Saira Mishtaleach. Recuerden, señor Kippur, ¿cuántos Seirim hay? 2. Saira Penimí, que es que se ofrenda y se salpica la sangre adentro. Y otro que es Saira Mishtaleach la Azazel, que se envía para el barranco. ¿Sí? Ok. Se repito la Mishnah. Todos los korbanot tzibur no requieren ¿qué? Semija. Menos 2, dice Tanakama. Hay más lo que Tanakama dice menos 2. Par helem davar shetzibur y Sair Hamishtalech la Azazel de Yom Kippur. Que estos dos sí requieren semija. ¿Quién hace la semija? En Par helem davar shetzibur es Sanedrín, el Betín. Y en Sair Hamishtalech la Azazel, el Cohen Gadol. Muy bien, Hazaku Baruch. Tanakama opina así. Rabbi Shimon dice no, hay otro más. Hay otro más que sale de la regla y sí requiere semija. ¿Cuál? Sair Avodat Kohavim de Tzibur. ¿Cuál es Sair Avodat Kohavim de Tzibur? Cuando comunalmente, por un dictamen equívoco del Betín, específicamente en temas de idolatría, no se traía para el Tzibur, sino traía ¿qué? Sair Avodat Kohavim de Tzibur. ¿Ok? Este requiere, vamos a ver en la Gemara, les adelanto que Rabbi Shimon agrega Avodat Kohavim, pero retira Sair Mishtaleach. O sea, son nada más 2 que requieren semijá, solo que él quita uno y pone esta edición. Entonces repito, Tanakama, todos estamos de acuerdo que normalmente Korban Tzibur no requiere semijá. Tanakama menos 2 que sí requiere. Para el Tzibur y Sair Mishtaleach. Rabbi Shimon dice no. Entra otro en esas exclusiones. ¿Cuál? Sair Avodat Kohavim que sí requiere semijá. Primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah nos dice, todos los Korbanot Yahid, ¿qué es Yahid? Particular, personal, sí requieren ¿qué? Semijá. Menos 3 Yahid que no requieren. Bejor, Maaser Behemá, el Bejor que uno tiene un rebaño, le sale un Bejor. Maaser Behemá, el diezmo animal. Y Korban Pesach. Muy bien. Sigue diciendo la Mishnah, el Yoresh puede hacer semijá en vez de su papá. Explico. Un padre que tenía un Korban y no alcanzó a traerlo y fallece. ¿Quién trae el Korban? El hijo. ¿Hace semijá? Hace semijá en vez del papá. Igualmente, tiene que traer también los nesajim que el papá tenía que traer junto con el Korban antes de que murió. Murió, ahorita lo trae el hijo, el animal, no solamente el animal con semijá, sino también con nesajim. Y también memir. ¿Qué es memir? Temurá. Sustituto. Como ya vimos anteriormente, pero lo repito otra vez. Una persona tiene un animal aquí, un Korban Kadosh, y viene y trae un segundo animal y dice, de temurás de este está en vez de este, el segundo en vez del primero. Se dice la Torah que ¿qué? Veayahu tmurato ye kodesh. Ahorita ¿cuál es? El Korban está Kadosh, el original se mantiene Kadosh, y también el segundo recae su santidad. Ahorita hay una halajá que uno no puede hacer temurá de un animal que no es de él. Nos dice aquí la Mishnah, cuando es el hijo, pues el hijo se hace temurá de un animal que heredó del Korban de su papá que murió, pues sí va a recaer que temurá, porque para eso se considera que es de él. Ok, así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabanan kol korbenot hatzibur en baem semija chutz mi par haba al kol hamitzvot useira avodat kohavim divrei Rabbi Shimon Rabbi Yehuda omer seira avodat kohavim en baem semija vet mi yaviu tachtehem seira mishtaleach lo sagi de lo me'ail amar Ravina que mira shete semichot betzibur amar lo Rabbi Shimon valo en semija le bealim veze Aaron ubanav somchim bo amar lo avze Aaron ubanav mitkamprim bo. La bota, escúcheme, la Gemara nos trae una baraita similar a lo que mencionamos en la Mishnah, pero con más detalles. Dice la baraita lo siguiente: todos los korbanot tzibur no requieren semija, menos, dice Rabbi Shimon, par helem davar tzibur. Rabbi Shimon es la segunda opinión de la Mishnah y aquí la baraita es la primera. ¿Ok? Dice Rabbi Shimon menos par helem davar tzibur y seiré avodat kohavim, que ambos sí requieren semija. Viene Rabbi Yehuda y dice no, seiré avodat kohavim no tiene semija. Este es equivalente al Tanakama de la Mishnah. ¿Sí? Dice Rabbi Yehuda, seiré avodat kohavim no tiene semija. ¿Cuál voy a poner en vez de ese?
en vez de Saira Mishtaleach. Dice Rabin, ¿por qué tienes que buscar uno en vez? Déjalo sin en vez, déjalo solo uno. Dice, no, dice Rabin, explica Rabin, porque tenemos el Hajal Moshe Sinai, una tradición que recibimos, que hay 2 korbanot zipur que tienen que semija. Entonces, si yo quito el de Rabbi Shimon que dice Seirá Kohanim, tengo que poner otro. ¿Cuál pongo en vez? Sair HaMishtaleach. Ok. Sigue la baraita. Entonces tenemos un majloquet en la baraita entre quién y quién, Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dice, hay 2 nada más que requieren que, 2 korbanot zipur, estamos hablando de zipur. Ni uno requiere semija, menos 2. Paren de dar zipur y Seirá Kohanim. Así opina Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda no. Paren de dar zipur y Seirá Mishtaleach. Viene Rabbi Shimon y dice, Rabbi Yehuda, no me cuadra lo que tú estás diciendo. No me cuadra que Seirá Mishtaleach se requiera semija, porque si sí, ¿quién le va a hacer semija? De Seirá Mishtaleach, ¿quién le va a hacer? Cohen Gadol con sus hijos, ¿sí? Dice, pero un segundo. Ellos no son expiados de este corbán. Según Rabbi Shimon, ellos no son expiados con Seirá Mishtaleach. Y si es así, no pertenece a ellos el corbán. O sea, no son Bealim del corbán. Y si es así, no pueden hacer semijá, porque la semijá, ¿quién lo tiene que hacer? Bealim, el que es dueño o el que es expiado. Y aquí no es ni dueño ni expiado. Así le pregunta Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, por eso no me cuadra que tú ingreses Seirá Mishtaleach en vez de Seirá Kohanim. Le responde Rabbi Yehuda, no señor, discuto contigo. Yo opino que el Seirá Mishtaleach de Yom Kippur sí puede hacerle a Aarón semijá, porque ellos sí son expiados. No de Tumat Mikdash ve Kodasham, no del pecado de Tumat Mikdash ve Kodasham, que son impurezas en el Bet Mikdash y en los Kodashim, sino el resto de los pecados. El resto de los pecados, ellos sí son expiados con el Sair a Mishtaleach, y ya que sí son expiados, ellos pueden venir y ¿qué? El Aarón puede venir y ¿qué? Hacer semija. O sea que tenemos un mahloket básicamente, si son expiados o no son expiados con, si los Kohanim son expiados con Sair a Mishtaleach o no. Y a base de eso, si son expiados, pueden hacer semija, si no, no. Dice Rabbi Mía, efectivamente, este mahloket que acabamos de ver cuadra perfectamente con el mahloket de ellos mismos en otro lado. Veamos. Amar Rabbi Mía, veas dole tamayo. De Tania, vejiperet migdash hakodesh de lifnei velifnim, ve'etol moed zehal mizbeach kemashmao yichaper elo hazarot. כהנים כמשמען, על כל העם הקהל, אלו ישראל יכפר אלו הלוויים, ושבו כולם לכפרה אחת, שהם מתכפרים בשעיר המשתלח, דיבר רבי יהודה. רבי שמעון אומר, כשם שדם שעיר הנעשה בפנים מכפר לישראל תרומת מקדש וקודשיו, כך דם הפר מכפר לכהנים על תרומת מקדש וקודשיו. כשם שווידוי של שעיר משתלח מכפר לישראל בשאר עבירות, כך וידוי של פר מכפר לכהנים בשאר עבירות. ורבי שמעון הוודאי הושבו, אין הושבו, דבני כפרה ננהו, מי הוא כל אחד ואחד מכפר בדי נפשה. לרבי יהודה, תרומת מקדש וקודשיו ישראל מכפר בדם השעיר הנעשה בפנים, וכהנים בפר של אהרון. בשאר עבירות אלו ואלו מכפרה בווידוי של המשתלח, ולרבי שמעון בשאר עבירות רמי כהנים בווידוי דפר מתכפרה. כדי קטן, אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משיח, מה בין ישראל לכהנים ולכהן משיח, אלא שדם הפר מכפר על הכהנים על תרומת מקדש וקודשיו, זאת דברי רבי יהודה, ורבי שמעון אומר, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל, כך דם הפר מכפר לכהנים, וכשם שווידויו של שעיר משתלח מכפר על ישראל, כך וידויו של פר מכפר על הכהנים. מחילה por leer tanto. Dice Rabbi Mía lo siguiente, Rabotay. El mahloket que acabamos de ver entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon cuadra con el propio mahloket entre ellos en otro lugar. ¿En dónde? En la baraita. La baraita está hablando sobre los servicios de Kippur. Servicio Avodat Yom Kippurim. Y fíjense bien, después de que se hace la azá, ¿qué es azá? Aplicación de sangre del par. Había un par también, un toro, ¿sí? En Yom Kippurim. Del par y del Saira Penimi, ¿sí? Par y Saira Penimi. Dice el Pasuk Vaikra 16:33. Lo cito completo antes de explicarlo. Vejiperet Mikdash HaKodesh, Vet Oel Moed, Vet HaMizbeach, Yechaper, Ve al Kohanim, Ve al Kol Am HaKal Yechaper. Este Pasuk nos dice que hay expiación para Mikdash HaKodesh, Oel Moed, Mizbeach, Yechaper, Kohanim, Kol Am HaKal Yechaper. ¿Qué nos viene a decir cada parte de este Pasuk? Dice, te voy a explicar. Este Pasuk nos explica, por lo menos en su primera parte, Tumat Mikdash Bekodashav es expiado. ¿Qué es Tumat Mikdash Bekodashav otra vez? Impureza en el Bet HaMikdash o con los Kodashim. ¿Sí? El Par HaHatat y el Saira Penimi de Yom Kippur, cuando aplicas, se causa que estos pecados de Tumat Mikdash Bekodashav sean expiados. Bueno, ¿qué es? Vejiperet Mikdash HaKodesh, ¿qué está hablando? Eso es Kodesh. ¿Qué es el Kodesh? Kodesh HaKodashim. O sea que si hubo impureza, si una persona entró al Kodesh HaKodashim cuando estaba tamé, estos korbanot par y sair de penimí expía. O el moed, que es el ejal, no es Kodesh HaKodashim, sino un poquito más afuera, ¿sí? Que también que si alguien entró tamé, expiado, tumat Kodesh. Mizbeach, que mashmao, que el par y sair de penimí expían tumat mizbeach. Por ejemplo, alguien que tocó
alguien impuro que tocó al Mizbeach. Después, la próxima palabra, Yehaper, Azarot. Tumat Mikdash Bekodasham en la parte de la Azara, del patio del Betamikdash. Listo, ya con esto, ya explicamos todas las partes de la primera parte, todas las palabras del primer pasuk, y ya cubrimos todos los Tumat Mikdash Bekodasham posibles. Kodesh HaKodashim, Ejal, Mizbeach y Azara. Listo, la última parte del pasuk que nos viene a decir. Escuchen bien, Rabotay, esto lo dice Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice esto. ¿Qué nos queda? Las palabras que nos quedan es Ve'al Kohanim, Ve'al Kol Amakaal y Yehaper. Tres frases, tres cosas que hay para interpretar. Si no, Kohanim se refiere a Kemashmao. ¿Qué es Kemashmao? Los Kohanim. ¿Qué? Ya dijimos, ¿qué? Que el resto de los pecados, Shar Averot. ¿Qué es Shar Averot? El resto de los pecados que no son Tumat Mikdash, Bekodashab. Que el resto de los pecados, a través del servicio de Kippur, aparte es Pari Sair, Apenimi, ¿cuál es? Sair Ha Mishtaleach, es expiado Shar Averot. ¿Quién? Los Kohanim. Al Kol Amakaal, Am Israel. Que el Sair HaMishtaleach expía no solamente Shar Averot de los Kohanim, sino Shar Averot ¿de quién? De todo Am Israel. Yehaper Leviim. Dice Rabbi Yehuda, de aquí aprendemos, que fueron igualados Kohanim, Leviim e Israelim en ser expiados en un solo servicio todos juntos. ¿Cuál? Sair HaMishtaleach. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda. De una vez ya vemos que Sair HaMishtaleach sí soluciona pecados también para los Kohanim. no Tumat Mikdash, pero sí que sí Shar Averot. Perfecto. Rabbi Yehuda, viene Rabbi Shimon y dice, mira, yo estoy de acuerdo contigo que en Tumat Mikdash Bekodashab hay diferencia. No aclaré tanto eso antes. En Tumat Mikdash Bekodashab hay diferencia. ¿Qué es lo que causa la expiación entre Israelim y Kohanim? En eso estoy de acuerdo contigo. ¿Qué? Que la misma manera que el Dama Sair que se aplica en donde? Adentro. Eso expía ¿qué? Hay Saira Penimí y Par. Eso expía el Saira Penimí, el sangre de adentro del Saira Penimí, la sangre del Sair, ¿sí? Que se aplica adentro, expía a Israel, Tumat Mikdash Bekodashab. Igualmente la sangre del Par, Kohen Gadol, expía a los Kohanim de Tumat Mikdash Bekodashab. O sea que no está igualado. Uno es Par y otro es Sair. Ambos cuando se aplica la sangre adentro. Entonces, en eso le dice Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, estoy de acuerdo contigo. No lo aclaré con Rabbi Yehuda antes, pero así es. Y estoy explicando según las explicaciones. Pero no estoy de acuerdo contigo en lo que dices de Shar Averot. ¿Por qué? Respecto a Shar Averot, tú, Rabbi Yehuda, dijiste que son igualados. ¿Qué? Kohanim, Leviim, Israel, Sair HaMishtaleach, se expían Shar Averot. No estoy de acuerdo contigo. Porque yo opino, dice Rabbi Shimon, que el vidui de Sair HaMishtaleach, la confesión de Sair HaMishtaleach, la confesión que se hace sobre Sair HaMishtaleach, expía a Am Israel de Shar Averot. Y el vidui del Par Kohen Gadol es el que expía Shar Averot a los Kohanim. Entonces significa que según Rabbi Shimon, Sair HaMishtaleach expía a los Kohanim en algo, en nada. Es únicamente Israel. Entonces dice, se entiende perfectamente lo que dijo Rabbi Shimon. Le preguntó Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, si no expía Sair HaMishtaleach, ¿cómo tú vas a hacer semijá? No puedes hacer semijá sobre eso. Ay, pero Rabbi Yehuda te puede decir perfectamente, se puede hacer semijá, se considera semijat be'alim porque también expía a los Kohanim. Muy bien. Seguimos. Ya leí todo, sigo explicando, mejor dicho. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Rabbi Shimon, ¿cómo puede diferenciar en Shar Averot, entre la expiación de Israel y expiación de Kohanim? Que Israel, Sair HaMishtaleach, vidui de Sair HaMishtaleach. Y Kohanim, Shar Averot, es el vidui del Par, Kohen Gadol. ¿Cómo puede diferenciar? Si al fin y al cabo lo aprendemos de dónde lo aprendió Rabbi Yehuda. ¿Cuál es la fuente de Rabbi Yehuda? El pasuk. ¿Qué dice el pasuk? Ve a la Kohanim, al Kol Amakaal y a Yehaper. De ahí aprendemos que hay cierta igualdad entre todos. Responde, sí, efectivamente hay una igualdad de que todos pueden ser expiados. Esa es la igualdad, que todos pueden ser expiados. Pero, si ya sea Shar Averot y ya sea Tumat Mikdash Bekodashab, esa es la igualdad, que todos pueden. ¿Pero cómo? Cada uno a su manera. Eso ya es diferente. Así opinaría Rabbi Shimon. Entonces la Gemara trae un resumen de las opiniones. Según Rabbi Yehuda, Tumat Mikdash Bekodashab, Israel, o sea, los israelíes se expían a través del Dama Sair que se hace adentro. Y los Kohanim, Tumat Mikdash Bekodashab, a través del Par. Shar Averot, ambos, o sea, Shar Averot menos Tumat Mikdash Bekodashab, ambos, Israel y Kohanim, a través de vidui de Sair HaMishtaleach. Sin embargo, según Rabbi Shimon, Shar Averot también, ¿cómo se hace? Kohanim a través del a través de Shar Averot, los Kohanim, no es a través de Sair HaMishtaleach, sino a través del vidui del Par de Aarón, es el majlok entre ellos. Efectivamente, la Gemara trae una prueba a favor de esa explicación que acabamos de decir, porque en la Mishnah Masechet Shavuot, Perek Bet, Bet, ¿sí? Dice que
ya sea un Israel o Kohanim o Kohen Gadol Shenimshach, ¿sí? Se expían a través de Mishaleach. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces dice la Gemara, la diferencia entre dice la Mishnah y trae dos opiniones, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, y es exactamente como explicamos ahorita. Seguimos, Rabotai. Tanu Rabbanan. ¿Estamos? Estamos. Tanu Rabbanan. Vesamehu ziknei ha'eda et yedehem al rosh hapar. Par ta'un semicha, ve'en seira avodat kohanim ta'unin semicha. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon omer, par ta'un semicha bezkenim, ve'en seira avodat kohanim ta'un semicha bezkenim. Ela be'aron. A ver, hasta si nos vamos. Sí, sigamos un poco más. Borminio. Ajay, taun semija, vencido coger teunin semija. Dirá Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon omer, ajay, taun semija be Aharon, vencido coger teunin semija be Aharon, la vez que nim. Amar Rashad, betisfera de Achkameta metratzta hi. Amar Rabbi Shimon semija be Alim bainan. El ajikatani. Hapar taun semija, vencido coger taun semija. Dirá Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon omer, ajay taun semija be Aharon, vencido coger teunin semija be Aharon, la vez que nim. Veajikamarle. Rabbi Shimon Rabbi Yehuda seirá bot kochavim באו סמיכה, וישמיע לך דלא באו סמיכה, וישמיע לך דלא באו סמיכה, בארון דשמיע לך, ומיעוטה מהחי הוא. Ok, Rabotay, presten atención. La Gemara nos trae una baraita, pero importante prestar atención en los detalles, porque después de la Gemara nos pregunta de otra baraita que dice un detalle diferente en la opinión de Rabbi Shimon. Vamos a hablar a continuación sobre Seiré Avodat Kochavim. Seiré Avodat Kochavim. Muy bien. La Gemara trae una baraita. Y nos dice lo siguiente, mira. Primera baraita, esta es, ¿sí? Par Elem Davar Shetzibur. Está escrito respecto a un Par Elem Davar Shetzibur en la Torah Meforash, Vaikra 4:15. Vesamehu ziknei ha'eda et yedehem al rosh hapar. ¿Qué significa eso? Semija. ¿Quién? Ziknei ha'eda. ¿Quién es Ziknei ha'eda? Sanedrin. Al rosh hapar. Sobre el Par Elem Davar Shetzibur. Está escrito Meforash en este pasuk que se requiere semija para el. Por eso en eso no hay discusión. Par Elem Davar Shetzibur dice que Meforash, explícitamente. Ahorita, este pasuk tiene un superfluo, ¿se dice? Superfluo, está extra, unas palabras. ¿Por qué? El pasuk no tiene que decir de Samehu ziknei ha'eda et yedehem al rosh hapar. Ya estamos hablando de par en esa parasha. Puedes haber dicho Samehu ziknei ha'eda et yedehem al rosho. Rosho, la palabra hapar está ¿qué? Extra. Como está extra, la usamos para interpretar, para enseñarnos algo. Para enseñarnos que, dice Rabbi Yehuda, para enseñarnos que hay otra cosa que no tiene semija. Par requiere semija y otra cosa no requiere. ¿Qué es otra cosa que no? Seiré avodat kochavim. No requiere semija en absoluto. O sea que la palabra hapar está extra para hacerte una exclusión. ¿Qué exclusión dice Rabbi Yehuda? Seiré avodat kochavim, que no requieren semija en absoluto. Viene Rabbi Shimon y dice, no, estoy de acuerdo que la palabra apar te viene a excluir. Y te viene a excluir también ¿qué? Avodat kochavim, pero no completamente semija. La exclusión es la siguiente. Únicamente para el Davar Shetzibur requiere Sanedrin semija, ziknei ha'eda et yedehem al rosh hapar. Pero Seirá Avodat Kochavim, no los zekenim hacen semija, pero sí ¿quién? Aarón. Muy bien. Así dice ¿quién? Rabbi Shimon. Cuadra con lo que vimos hasta ahorita, que Rabbi Shimon no viene que Seirá Avodat Kochavim requiere semija. Solo que estamos viendo detalles. ¿Quién hace la semija? ¿Sí? Entonces hay una exclusión de la palabra par, según esta primera baraita aparentemente. Pero no los Sanedrín, pero sí el Cohen. Primera baraita. Segunda baraita. Trae un pasuk. El pasuk de la primera baraita es sobre Par Elem Davar Shetzibur, que ahí dice que lo hacían Ziknei ha'eda. Rabbi Shimon dice exclusión, no Ziknei ha'eda, sino Kohanim. Segunda baraita, que la Gemara pregunta esa segunda baraita porque contradice a la primera. La segunda baraita dice lo siguiente. Sobre Saira Mishtaleach, ¿cuál es ese? Saira Mishtaleach, ¿a dónde? Muy bien, nada más de León Kippur. En Vaikra Tetzain 21 dice Vesamach Aharon, ¿qué es Samach Aharon? Semija. Echtei Yadav al Rosh Saira Hay. Aquí también, la palabra Hay está extra, pues dice al Rosho. ¿Sí? Entonces, Vesamach Aharon Echtei Yadav al Rosho. ¿Por qué al Rosh Sair Hay? O al Rosh Sair, suficiente. ¿Por qué Hay? Hay es el de Saira Mishtaleach. Está extra esa palabra para enseñarte que, para excluirte, dice Rabbi Yehuda. Exclusión. ¿Qué te viene a excluir? También aquí. Según Rabbi Yehuda, lo mismo de antes. Saira Mishtaleach requiere semija, pero Seirá Avodat Kochavim, no hay chance. No requiere semija.
¿Sí? Así opina quién, Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dice, no. Un segundo. La palabra Jai efectivamente viene a excluir. Pero te viene a excluir ¿qué? Te viene a limitar. Esa palabra está extra, estoy de acuerdo. Te viene a excluir algo. Te viene a decir que, dice Rabbi Shimon, que el Jai, ¿sí? O sea, el Saira Mishtaleach es el que requiere semijá con Aarón. Ahí dice Aarón, Besamejú, repito el pasuk. Besamach Aarón Shtei Adava Rosh Saira Jai. ¿Sí? Te viene a excluir la palabra Jai. ¿Pero qué te viene a decir? Que el Saira Mishtaleach requiere que semijá. ¿Por quién? De Aarón. Y Saira Bad Kohabim requiere semijá, pero no de Aarón, sino de quién? Zekenim, de Sanedrín. ¿Entendieron lo que está pasando aquí? En ambas baraitot, Rabbi Shimon dice que Seirá Boat Kohabim requiere semijá, pero hay una contradicción. En la primera baraitá me dice que ¿qué? Que no requiere semijá por Zekenim, sino por Aarón. Y en la segunda baraitá, no por Aarón, sino por Zekenim. Contradicción en la opinión de Rabbi Shimon. Así pregunta la Gemara. Dice Rosh Hashanah. Un segundo. No me pregunte esta contradicción. ¿Por qué? Porque la primera baraitá de por sí no cuadra. ¿Sí? ¿Por qué no cuadra? Porque Rabbi Shimon dice que la semijá de un animal, ¿quién la tiene que hacer? Bealim. ¿Qué es Bealim? El dueño, o sea, no es dueño monetario, sino el que se expía, el que recibe, el que recibe un beneficio, el que se expía del Corbán. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que Rabbi Shimon en la primera baraitá me dice que requiere semijá? ¿Qué dice la primera baraitá? No es de Kenim, sino Cohen. El Cohen no es expiado. No. Tenemos que decir. Así se le llama ahorita, sí. Tenemos que decir que la primera baraitá, cuando trae el pasuk de Par el Navar Tzibur, se refiere a decir lo siguiente. Dice Rabbi Yehuda, par, el Navar Tzibur requiere semijá y Sarat Kohabim no requiere semijá en absoluto, según Rabbi Yehuda. Y Rabbi Shimon viene y trae otro pasuk. No se basa en el pasuk de Par el Navar Tzibur, hay que corregir. Viene y trae otro pasuk. ¿Cuál otro pasuk? Saira Mishtaleach. Besamach Aarón Shtei Adav Rosh Saira Ajai. Ajai te viene a excluir y decir, si el Saira Mishtaleach requiere semijá por Aarón, y otro, o sea, Saira Kohabim, no requiere semijá por Aarón, pero sí requiere semijá por Zekenim. ¿Sí? Eso es lo que se refiere, ¿quién? Rabbi Shimon a decir en la primera varita. Y básicamente lo que está diciendo Rabbi Shimon es lo siguiente, mira, Seirá Baot Kohabim sí requieren semijá. Tú dijiste, Rabbi Yehuda, que ¿qué? Que no requieren, yo digo que sí requieren. Y también si tú escuchaste que ¿qué? Que no requieren, estoy de acuerdo contigo. No requieren por Aarón, pero sí requieren por Zekenim, por Sanedrín. ¿Y de dónde lo aprendemos? Del pasuk que dice Ajai, que dice en Saira Mishtaleach, Aarón, Ajai, únicamente Saira Mishtaleach. Aarón es el que hace y en el otro, en Saira Mishtaleach, lo hace ¿quién? Los Zekenim. Estamos cambiando aquí un poquito. Así explica la Gemara. O sea que en verdad la versión real de Rabbi Shimon es la de la segunda baraita. Y cambiamos un poquito la primera baraita para que cuadre con la segunda. Seguimos. Rabbi Yehuda, lama li lema'atinu mikra. Ve'amar Rabina gemir shetesimchot betzibur. Girsa be'alma. ורבי שמעון סירה עוד כוכבים דבעיה סמיכה מנהלן. נפקא ליה מדתניא. וסמך יד על ראש השעיר לרבות סיר נחשון לסמיכה. דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר, לרבות סירה עוד כוכבים לסמיכה, שהיה רבי שמעון אומר, כל חטאת שנכנסה אדמה לפנים, טעונה סמיכה. למה לי לממברא? שהיה סימנה בעלמא, ואם השעיר סימנה בעלמא. ואם השעיר נעשה בפנים, טומא השעיר נשיא, ומכפר על עבירות מצווה ידועה. ולרבינה דאמר גמיר שתסמיכות בציבור, קרא למה לי, יצריך הלגתה ויצריך קרא. דאם מקרא ואמין אז יחש על מציבור, כי כאשר מתאים דרך פלגה דכל המנחות באות, אמר רבי שמעון שלושה מינים, טעונים שלוש מצוות. ויהיו זה יחש על מציבור טעונים סמיכה מקל וחוב, למשל מיחיד, שאין טעונים תנופת חיים, טעונים סמיכת חיים וכו'. יצריך הלגתה, ואם הלכתה, לא ידינן, הענין הוא. כמשמען דומיה דשעיר נשיא, דמכפר על עבירות מצווה ידועה. Vamos a acabar aquí para hoy. Ok. Bien, la Gemara ahorita pregunta en contra de Rabbi Yehuda. Otra vez, Rabbi Yehuda en la baraita que nos dijo que Seirá Baot Kohabim requiere semijá, no requiere semijá, no requiere semijá. ¿Y dónde lo aprende? Dice Rabbi Yehuda, yo me baso en el pasuk en Par en Navar Tzibur, que dice Besamejuz digna edad tiene al rosh par. Y la palabra par está extra para hacer una exclusión. Únicamente Par en Navar Tzibur requiere semijá y no Seirá Bodat Kohabim Shel Tzibur. ¿Para qué necesitas un pasuk? Pregunta la Gemara. Si Rabina opina
como mencionamos al principio de la clase, que hay una Kabbalah Biad Jajamim, que ¿cuántos Korbanot Tzibur tienen semija? Muy bien, únicamente 2. Si es así, entonces según Rabbi Yehuda, si para entrar Tzibur, obviamente requiere semija porque está escrito en Meforash. Y el otro es ¿cuál? Sair a Mishtaleach, ¿sí? Según Rabbi Yehuda, Sair a Mishtaleach. Ya tienes 2. Entonces no pueden haber más. Entonces no hace falta un pasuk para excluirte Sirabot Kohaim. No tienes de dónde incluirlo. Porque nada más 2 requieren semija. Entonces no necesitas un pasuk. Dice, tienes razón. En verdad, según Rabbi Yehuda, no necesito un pasuk. ¿Por qué? Porque te lo aprendemos de la Kabbalah y nada más 2. O sea, del Masoret. Y la razón que está el pasuk es Girsa Be'alma, Asmachta. Una Asmachta adicional. Ahorita viene la Gemara y habla y analiza en la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice que semija de Sirei Avodat Kohabim sí requiere. ¿Sí? Sí requiere. Solo que excluimos del pasuk que no es el que lo hace, no es el Cohen. De Sirei Mishleh no lo hace el Cohen, sino lo hace ¿quién? El Cohen. Dice la Gemara. No, al final la última versión es no es Aarón, sino los de Kenim. Eso. Dije Kohanim, los de Kenim. Ok. O sea que según Rabbi Shimon, él parte de una base que Sirei Avodat Kohabim seguro requiere ¿qué? Semija. Y como seguro requiere semija, el miut de la palabra hajai de Sair Mishtaleach es nada más no Cohen, pero sí de Kenim. ¿De dónde la aprende? Pregunta la Gemara. Que Sair Avodat Kohabim requiere semija. Él parte de esa base. ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo aprende eso? Dice la Gemara, lo aprende la siguiente baraita. Está escrito en el pasuk en Vaikra 4:24 respecto a Nasi, que trae un hatat. Hatat Nasi. Melech, rey. Vesamach yado al Rosh Hasair. La Torah puede haber dicho al Rosho. ¿Por qué Hasair? Está extra la palabra Hasair. Para enseñarte, para incluirte. Incluirte, Sair Nachshon para semija. Que es Sair Nachshon, el Sair Hatat que trajo Nachshon ben Aminadab, Nasi Shevet Yehuda, e igualmente el resto, se llaman Sair Nachshon, pero aplica para el resto de los presidentes de las tribus. En el Hanukat Mishkan requiere ¿qué? Semija. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda, dice la baraita. Rabbi Shimon dice, no. Ese Sair extra no es para incluirte Sair Nachshon para semija, que requiere semija, sino para incluirte Seirei Avodat Kohabim para semija. Esa palabra Sair te viene a incluir ¿qué? Seirei Avodat Kohabim. ¿Qué? Que requiere semija. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon decía que cualquier hatat que entra su sangre para dentro del ejal, ¿sí? Como el Seirei Avodat Kohabim, requiere ¿qué? Semija. Entonces, ya que la sangre de Seirei Avodat Kohabim entra para el ejal, requiere ¿qué? Semija. Ahorita la Gemara, esta es la fuente para Rabbi Shimon para decir de dónde sabe que Seirei Avodat Kohabim requiere semija. De la palabra extra aquí, a Sair te viene a incluir. Ahorita la Gemara viene y pregunta sobre la última redacción de lo que dijo Rabbi Shimon. ¿Qué dijo Rabbi Shimon otra vez? Que la palabra Sair te viene a incluir ¿qué? Seirei Avodat Kohabim, que requiere semija. Y después agrega y dice, la baraita después agrega y dice, porque Rabbi Shimon solía decir que cualquier hatat que su sangre entra para adentro requiere ¿qué? Semija. Y este Seirei Avodat Kohabim entra para adentro y eso requiere semija. ¿Para qué tan largo? Si ya me dijiste que Seirei Avodat Kohabim requiere semija, ¿por qué tienes que decirme? ¿Por qué tienes que agregarme y decirme que Rabbi Shimon solía decir que cualquier hatat que entra su sangre adentro requiere ¿qué? Semija? Y por eso Seir así, que entra adentro. ¿Para qué? Dice, no, eso es para que te recuerdes bien. Para que no te vayas a confundir. Que también Sair Nachshon requiere semija. Sí, que Sair Nachshon no entra. Entonces, para que no te vayas a confundir, la regla que te vas a regular de Rabbi Shimon es lo que entra la sangre adentro requiere semija. ¿Qué es eso? Seirei Avodat Kohabim y no Sair Nachshon, no el de las tribus en el Hanukat Mishkan. Ok. Ahorita viene la Gemara y pregunta en contra de Rabbi Shimon lo siguiente. Otra vez, tenemos el pasuk en Sair Nasi, en el Sair Hatat del Melech, del Nasi, en Vaikra 4:24. ¿Qué dice? Vesamach yado al Rosh Hasair. Y la palabra Sair está extra. Y por eso Tanakama me dice, te viene a incluir Sair Nachshon, y Rabbi Shimon nos dice, nos viene a incluir ¿qué? Incluir Seirei Avodat Kohabim que requieren semija. Dice la Gemara, un segundo. ¿Quién te dijo a ti que este pasuk, hablemos de la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice que esta palabra Sair nos viene a incluir ¿qué? Sair Avodat Kohabim. ¿Quién te dijo? Puede ser que esta palabra Sair te viene a incluir ¿qué? El Sair que se hace Bifnim en Yom Kippur. Que también su sangre en donde se aplica dentro del ejal. Entonces puede ser que eso es lo que te viene a decir, que ese Sair que se hace dentro de Kippur, Sair Primi, es el que requiere semija, pero no Seirei Avodat Kohabim. ¿Por qué prefirió incluir Rabbi Shimon en el pasuk de Sair Nasi del Melech a Seirei Avodat Kohabim en vez de Sair Primi de Yom Kippur? Dice no, porque el pasuk está hablando en ¿qué? Sair de Nasi. Prefiero incluirte algo similar a Sair Nasi. ¿Cuál es ese? El de Avodat Kohabim.
¿Por qué? ¿En qué aspecto es similar? Nací, ¿cuándo lo trae? Ese Melech Seir, cuando hizo un pecado y sabe que hizo el pecado. Entonces trae el Corbán. Igualmente, el Seir Abod Kohabim. Saben que hicieron el pecado y a base del conocimiento que hicieron el pecado, por eso traen a nivel comunal Seir Abod Kohabim. Tienen esa similitud. A diferencia de Seir Primí, que porque se trae, sí viene a expiar. Expiar Tumat Mikdash Kodashab, pero por las Tumat Mikdash Kodashab que no sabemos qué pasaron. Por eso prefiero incluirte ¿qué? Seir Abod Kohabim. Sigue preguntando la Gemara, según Rabina, otra vez. Volvemos otra vez a Rabina, pero antes usamos Rabina para la opinión de Rabbi Yehuda. Ahorita vamos a usar la de Rabina para preguntar la opinión de Rabbi Shimon. Rabina que dijo que cuántos en Korbanot Tzibur, ¿cuántos requieren semijá? 2. Kabbalah, alajá la Moshe Sinai. Kabbalah biada jajamim Sinai. ¿Qué? Que nada más 2. Entonces, si es así, vuelvo otra vez. ¿Para qué necesitamos un pasuk según Rabbi Shimon de todo esto? ¿Para qué necesitamos según Rabbi Shimon? Sí, para decirnos que hay semijá en qué? En Seirei Avodat Kohabim. No necesita. ¿Por qué no necesita? Te voy a explicar por qué. Par Heelem Davar Shel Tzibur. Está escrito que Meforash. Entonces es uno de esos. Es Korban Tzibur que requiere ¿qué? Semijá. Y según Rabbi Shimon, Aarón y sus hijos no son expiados con Sair Mishtaleach. ¿Correcto o no? Entonces no podemos contar, y aún así está escrito en la Torah que ellos hacen la semijá. Entonces no podemos contar esto como uno de esos. ¿Sí? Entonces nos falta otro más para meter de un Korban Tzibur que requiere una semijá normal de semijat Bealim. ¿Cuál es ese? Seirei Avodat Kohabim. Entonces, ¿para qué necesito un pasuk especial para incluir Seirei Avodat Kohabim? Olvídate, según Rabbi Shimon, pasuk especial. No necesito llegar a ese pasuk especial. Sabemos que Kabbalah Beat Jajamim y Sinai, alajá la Moshe Sinai, que hay 2 Korbanot Tzibur que tienen que ser semijá. Uno es para entrar porque está escrito Meforash en la Torah, y el otro no puede ser Seirei Mishtaleach, porque está escrito en la Torah que lo hace Aarón y Banab, y según Rabbi Shimon mismo, ellos no se expían, entonces eso no cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el que queda? Seirei Avodat Kohabim, entonces no necesito un pasuk. Dice la Gemara, necesito un pasuk. O sea, necesito también la Kabbalah, alajá la Moshe Sinai, y también el pasuk para enseñarte que Seirei Avodat Kohabim es uno de los que requiere ¿qué? Semijá. ¿Por qué? Porque si hubiese tenido nada más los pesukim, hubiese dicho que también Shalmei Tzibur, también un tercero. También Shalmei Tzibur requiere ¿qué? Requiere semijá. ¿Por qué? Si mira lo que vimos anteriormente en Daf Samechalef Amudalef, recuerdan ahí que veamos, brevemente lo menciono. Mencionamos que Rabbi Shimon dijo que hay 3 tipos de korbanot, que entre los 3 tienen 3 mitzvot. 2 mitzvot por cada uno, pero en total es 3 tipos de korbanot y entre todos hay 3 mitzvot. ¿Recuerdan cuáles son los 3 tipos de korbanot? Brevemente, Zivchei Shalmei Tzibur, Asham Metzorah y Shalmei Yachid. Repito, en el orden adecuado. Shalmei Yachid, Shalmei Tzibur y Asham Metzorah. Y las 3 mitzvot son Semijá, Tenufá, que es, ¿cómo se llama? No, pero tenía un mecimiento, no habíamos dicho. El mecimiento. Pero hay 2 mecimientos, Mehaim y Mimitá, después de la Shejitá y previo. Entonces, hay 3 mitzvot, Semijá, Tenufat Haim y Tenufat Emurim, que es después de la Shejitá. Entonces, mencionamos que en estos 3 korbanot, entre todos hay estas 3 mitzvot, pero no cada uno tiene las 3. Cada uno tiene 2 diferentes. ¿Sí? Entonces, después tratamos de decir, mira, Zivchei Shalmei Tzibur debería decir, ahorita, Zivchei Shalmei Tzibur es uno, Zivchei Shalmei Tzibur requiere las 2 mitzvot de esas 3. ¿Cuáles? Las 2 tenufot. Mehaim y los Emurim, de mitad. Pero no requiere que semijá. Y dice, mira, hagamos un Kalvajomer. Sí, Shalmei Tzibur requiere... sí, Shalmei Yachid, que no requieren tenufá Mehaim, requieren semijá. En Sekol Shiken, Kol Shiken, Shalmei Tzibur, que requieren tenufá, no solamente de muerte, sino también Haim, que también requieran ¿qué? Semijá. ¿Sí? O sea, así tratamos de ¿qué? De expander, que no tenga 2 mitzvot nada más, Corán, sino las 3 mitzvot. Bueno, aquí igualmente, dice la Gemara, aquí también. Necesitamos aquí, volvemos a lo nuestro. Necesitamos aquí 2 cosas. Alajá le Moshe Sinai y adicionalmente, ¿qué? Los pesukim. ¿Por qué? Porque si no te hubiese dicho la alajá le Moshe Sinai, la alajá le Moshe Sinai que me dice que son nada más que 2. Si no te hubiese dicho que nada más son 2, hubiese hecho Kalvajomer. Y hubiese metido, ¿qué? Un tercero, Zivchei Shalmei Tzibur, a través de un Kalvajomer de los otros. ¿Sí? Por eso necesito la alajá Moshe Sinai que me diga que 2, que son 2, limitado en 2, no va para 3. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más la alajá Moshe Sinai y no el pasuk, hubiese dicho listo, son 2. Pero ¿cuáles 2?
Sabemos que para el Endavar Tzibur, seguro porque está escrito en la Torah Meforash, pero no sabemos cuál es el segundo, ¿sí? Puede ser Seirá Bod Kohabim o puede ser Saira Nasa Bifnim Yom Kippurim. ¿Qué requiere ese mijá? Para yo asegurar el segundo, cuál es el lugar del segundo, Seirá Bod Kohabim, cuál es el Korban segundos que requiere ese mijá, si es Seirá Bod Kohabim o Seir Penim Yom Kippurim, por eso necesito el Pasuk Hasair para decirte que Seirá Bod Kohabim. ¿Por qué? Porque Hasair, la palabra Hasair está en Seirá Melech, lo que está parecido al Melech, lo parecido al Seir Hatat del Melech, que es que Averá Yidua, que sabemos. A diferencia de Seira Perimí, que viene para expiar un pecado que no sabemos. Por eso no hizo la halajá de Moshe Sinai para delimitarme a 2. Si no hubiese hecho la halajá de Moshe Sinai, hubiese dicho que son 3. Si la halajá de Moshe Sinai que son 2, entonces después tengo 2. Uno está explícito en la Torah que requiere ese mijá que es para entrar al Sibur. Y según Rabbi Shimon, ¿cuál es el segundo? Definitivamente Sarmi Shalach no puede ser, no cuenta porque no es mi caprim, como dijimos. Pero tengo 2 opciones. O Seira Bod Kohabim o Seira Perimí. ¿De dónde lo aprende eso? Del Pasuk. ¿Qué? Del pasuk que está la palabra asair extra, en el pasuk que habla de el sair del melech. Si comparamos que es similar a ese. De la misma manera que Seira melech viene por un pecado yadua, con los que uno sabe el pecado. Igualmente, el que incluimos en el sair, de la palabra sair, es un sair que sabemos. ¿Cuál es ese? Sair Bod Kohabim. A diferencia de sair a Penemí, que viene para expiar, no obstante para expiar, pecados de Tumaita Shekosha, pero aquellos que no sabemos. Vamos a acabar aquí, aunque nos falta un poquito más, pero quedamos aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.